Componentes multimedia. Multimedia es una combinación entrelazada de elementos, texto, diseño gráfico, sonido, animación y video, que tiene como finalidad transmitir información a un usuario, el observador de un producto multimedia. La utilización de multimedia es tan diversa como la necesidad de comunicar e informar. Multimedia es un producto muy flexible, ya que prácticamente puede estar en cualquier lugar. En las escuelas, en los hogares, en los negocios, en lugares públicos tales como museos, terminales de autobuses, centros comerciales, hoteles, estaciones de metro y aeropuertos, entre otros. Un medio de distribución que posee grandes ventajas para proyectos multimedia es el CD-ROM, porque resulta el medio más económico debido a que puede producirse en volúmenes muy grandes. Las aplicaciones multimedia suelen necesitar más memoria y capacidad de proceso que la información representada en forma de texto. Una computadora que ejecuta aplicaciones multimedia debe tener una UCP rápida. También es necesaria la memoria adicional para ayudar a la UCP a efectuar cálculos y permitir la representación de imágenes complejas en la pantalla. Necesita un disco duro de alta capacidad para almacenar y recuperar información multimedia, así como una unidad de disco compacto para ejecutar aplicaciones almacenadas en CD-ROM. Por último, una computadora multimedia debe tener un teclado y un dispositivo como un mouse o una bola apuntadora para que el usuario pueda controlar los elementos multimedia, además de contar con bocinas o audífonos. Software. El software son los programas o instrucciones responsables de que el hardware realice correctamente su tarea, y puede dividirse en varias categorías basadas en el tipo de trabajo realizado. Las dos categorías principales del software son el software de sistema, que controla los trabajos de la computadora, y el software de aplicación, que dirige las distintas tareas para las que se utilizan las computadoras. De base, sistema operativo. Es el software básico que controla una computadora. El sistema operativo tiene tres funciones principales. Coordina y manipula el hardware de la computadora, como la memoria, las impresoras, las unidades de disco, el teclado o el mouse. Organiza los archivos en diversos dispositivos de almacenamiento, como discos flexibles, discos duros, discos compactos o cintas magnéticas, y gestiona los errores de hardware y la pérdida de datos. La función de un sistema operativo es controlar los diferentes procesos de la computadora. Algunos intérpretes de instrucciones están basados en texto y exigen que las instrucciones sean introducidas a través del teclado. Otros están basados en gráficos y permiten al usuario comunicarse señalando y haciendo clic en pequeñas imágenes representativas de objetos llamados iconos. Por lo general, los sistemas operativos basados en iconos son los más sencillos de utilizar. Los sistemas operativos pueden ser de tarea única o multitarea. Los sistemas operativos de tarea única, más primitivos, solo pueden manejar un proceso a la vez. Por ejemplo, cuando la computadora está imprimiendo un documento, no puede iniciar otro proceso ni responder a nuevas instrucciones hasta que se termine la impresión. Todos los sistemas operativos modernos son multitarea y pueden ejecutar varios procesos simultáneamente. En la mayoría de las computadoras, solo hay una unidad central de proceso. Un sistema multitarea crea la ilusión de que varios procesos se ejecutan simultáneamente en la UCP. Los sistemas operativos pueden emplear memoria virtual para ejecutar procesos que exigen más memoria principal de la que en realidad se dispone. Con esta técnica, se emplea espacio en el disco duro para simular la memoria adicional necesaria, y sin embargo el acceso al disco duro requiere más tiempo que el acceso a la memoria principal, por lo que el funcionamiento de la computadora resulta más lento. Algunos sistemas operativos actuales son Windows Millennium, Windows NT, Windows 2000, Windows 98, Windows 95, Unix, Mac OS, MS Aplicación, software básico. El software de aplicación ofrece la estructura para un gran número de aplicaciones científicas, empresariales y personales. El software de hoja de cálculo, procesamiento de texto y presentaciones electrónicas pertenecen a esta categoría. La mayoría de este software se vende como paquete, porque además incluye documentación orientada al usuario, provista de manuales de referencia, plantillas de teclado, etc. El uso del software depende del usuario. Por ejemplo, un profesor puede utilizar un software de hoja de cálculo para procesar las calificaciones de sus estudiantes y generar los promedios. Navegadores. Son programas que permiten conectarse y utilizar gran parte de las posibilidades de Internet. Como su función principal es la navegación por Internet, es por ello que se les llama navegadores.
Las ventajas de estos programas es que constituyen un estándar aceptado mundialmente debido a su fácil implementación, ya que a menudo son proporcionados gratuitamente. Un servicio de navegación en Internet permite a un usuario obtener y desplegar de manera cómoda la información almacenada en una computadora remota conectada a Internet. La mayor parte de los navegadores opera de forma interactiva. Por ejemplo, si un usuario introduce una solicitud y encuentra uno o más elementos que contengan información solicitada, el navegador responde exhibiendo automáticamente los resultados en la pantalla. En general, un navegador puede obtener información textual, sonidos o imágenes gráficas de diversas fuentes en computadoras remotas, desplegar la información obtenida automáticamente, almacenar en disco esa información e imprimir una copia. Seguir la referencia hallada en un documento para acceder a otros documentos relacionados, posiblemente en diferentes computadoras. Y también es posible acceder a los servicios de correo electrónico. Dos de los navegadores más populares son el Internet Explorer y el Netscape. Procesador de textos. Los procesadores de textos permiten la manipulación de documentos basados en texto. Es el equivalente electrónico del papel, el bolígrafo, la máquina de escribir, el borrador y el diccionario. Dependiendo del programa y el equipo que se use, los procesadores de textos pueden mostrar los documentos usando selección de texto, subrayado o colores, y representar cursivas, negritas y otros formatos. O bien, pueden mostrar formatos y las distintas fuentes que aparecerán en la pantalla, tal y como lo harán en la hoja impresa. Muchos procesadores de textos también pueden comprobar la ortografía, encontrar sinónimos, incorporar gráficos creados en otros programas, alinear correctamente fórmulas matemáticas, crear e imprimir tipos de letras estándar, mostrar documentos en pantalla en varias ventanas y permitir a los usuarios realizar macros que simplifican operaciones difíciles o repetitivas. Hoja de cálculo. Son programas utilizados normalmente en tareas de creación de presupuestos o previsiones, datos demográficos, resúmenes presupuestales y en otras tareas financieras. El término hoja de cálculo describe en forma adecuada la aplicación fundamental de este software. Durante siglos, la hoja de cálculo ha sido un instrumento mercantil común. Antes de la aparición de las computadoras, el libro mayor, un libro de hojas de trabajo, era el instrumento básico del contador para llevar el registro de las transacciones financieras. El software de hoja de cálculo simplemente es una alternativa electrónica para realizar miles de tareas que por tradición se realizan a mano. Los programas de hoja de cálculo usan filas, columnas y celdas. Cada celda puede contener texto, fechas, fórmulas o números que use valores existentes en otras celdas para hacer un cálculo determinado. A cada celda se le identifica por la letra de su columna y el número de su fila. Dependiendo del programa, una sola hoja de cálculo puede contener miles o millones de celdas. También permiten vincular una hoja de cálculo a otra que contenga información relacionada y puede actualizar de forma automática los datos de ambas. Pueden incluir macros y en algunas es posible crear y ordenar bases de datos. Presentaciones electrónicas. Los programas para la creación de presentaciones electrónicas se usan para diseñar y crear presentaciones de gran calidad, eligiendo entre cientos de tipos de letras o combinando cualquier elemento gráfico, además de ordenar los documentos de acuerdo con formatos predefinidos o transformarlos de diversos modos. Una presentación es un método ágil y atractivo para expresar o exponer ideas ante una audiencia y está básicamente conformada por diapositivas. Es como si la presentación fuera un libro y las diapositivas las páginas de ese libro. Los programas de este tipo almacenan todos los elementos de una presentación en un mismo archivo. Además, permite crear diferentes tipos de presentaciones como presentaciones electrónicas, transparencias a color o en blanco y negro y diapositivas de 35 milímetros. Una diapositiva puede estar conformada por títulos, subtítulos, cuerpos de texto y además incorporar efectos de movimiento en elementos visuales como textos, gráficos, imágenes, organigramas, etc.